Voy a hablaros del tercer ponente, Max Romano. Nacido y crecido en Madrid, ha vivido toda su juventud en Italia, país que le ha marcado profundamente. Tras un largo periodo de evolución personal y observación del mundo que le rodea, comienza a escribir y defender activamente su visión del mundo. Autor de 3 libros, Azotes de nuestro tiempo, Crónicas de un occidente enfermo y Crónicas de la tiranía feminista, donde denuncia sin tapujos la degeneración de la sociedad. Publica regularmente en El Correo de España y está presente en Twitter y Facebook. Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por haber venido aquí. También gracias a los amigos de Murcia Magna por haberme invitado. Ahora, mi ponencia voy a hablar de feminismo. Esencialmente voy a presentar mi tercer libro, que se llama Crónicas de la tiranía feminista. Esta ponencia mía es un poco particular en esta jornada porque no voy a hablar de política ni de metapolítica, sino de sociedad, en particular de degeneración social y del feminismo como un fenómeno de degeneración y un arma de destrucción masiva contra nuestra cultura. Ahora, en mi opinión, no está fuera de lugar hablar de la degeneración social en una jornada de metapolítica, porque al fin y al cabo las corrientes políticas y metapolíticas se basan en las personas, en la conciencia de las personas. Entonces, el tipo de ideas que tienen las personas influyen directamente en el tipo de ideas políticas que se pueden defender en la asociación política. Y lo que voy a decir es que la difusión del feminismo y la acción que está llevando a cabo el feminismo desactiva la lucha política. Ahora, yo, bueno, como hemos escuchado, yo escribo regularmente en El Correo de Madrid, he escrito algunos libros, no directamente políticos. El primero se llama Azotes de nuestro tiempo, que es un libro escrito un poco a traición, en el sentido de que puede empezar a leerlo cualquier persona, incluso una persona muy progre empieza a leerlo y le pueden gustar muchas de las cosas que escribo. Empiezo a hablar de abuso de medicina, de turismo de masas, de hedonismo. Ahora, cuando llega a mitad del libro, pues empiezo a hablar de lobby LGTB, de feminismo, de igualdad, y se da cuenta, este es un facha, este es un asqueroso facha, pero ya me ha leído mitad del libro y no puede tirar a la basura todo lo que he escrito antes. Entonces yo creo que esa es una buena estrategia, porque empieza a atacar las cosas por la base, por el tipo de sociedad que están construyendo. Están construyendo un tipo de sociedad, y digo están construyendo porque no es solamente el producto de fenómenos naturales, espontáneos. Hay fuerzas que quieren llevarnos por un cierto camino que en mi opinión es un camino de degeneración. Ahora, esto como todo es opinable, naturalmente. Es opinable, bueno, por ejemplo, para poneros un ejemplo simpático, estoy seguro de que el escarabajo piensa que el montón de estiércol es el mejor de los mundos posibles. Un gusano que se ceba en un cuerpo que está muriendo, pues piensa que eso es el paraíso. Por eso la gente que se encuentra muy a gusto en esta sociedad, pues piensa que es el mejor de los mundos posibles, naturalmente. Ahora, este tipo de cosas, bueno, puede ser ofensivo si alguien piensa que le llamo escarabajo o gusano, pero estas cosas yo las digo siempre con cariño, sin mala intención. Más que nada es una invitación para que alguien deje de serlo. Ahora, mi segundo libro, he dicho que en este libro yo empiezo muy suave, en cambio en los otros dos empiezo directamente a saco. En Crónicas de un occidente enfermo empiezo a hablar de todos los fenómenos de degeneración de esta sociedad. Y en el tercer libro, Crónicas de la tiranía feminista, me centro sobre el feminismo, porque me parece un aspecto muy importante y un aspecto que yo distingo de otras corrientes que llamo del género estropeado. ¿Qué es el género estropeado? Pues la ideología de género, las lobbies LGTB y demás, y todas las letras que se van inventando, que ya no tengo ni ganas de seguirle la pista, y el feminismo. Ahora, ¿por qué he llamado este libro Crónicas de la tiranía feminista? ¿Qué es lo que caracteriza una tiranía? El origen de las palabras tiranía y dictadura es parecido, es la concentración del poder, pero actualmente, por lo menos así me parece a mí, tiranía tiene una connotación peyorativa que no tiene dictadura. Dictadura es simplemente la concentración del poder, que puede ser buena o mala según el uso que se haga de ese poder. En cambio, tiranía tiene siempre una connotación negativa, porque es un sistema de pensamiento único que no deja ningún resquicio, que ocupa cada aspecto de la vida, incluso donde no tendría que meterse, y que es un sistema opresivo, que oprime la vida de las personas, privadamente y públicamente. Ahora, en este sentido, para mí, vivimos en una tiranía feminista, porque la ideología feminista se impone, se está imponiendo en todos los ámbitos. Estamos viendo una ocupación
de todas las administraciones públicas, de la justicia, la legislación, los medios, la política. Alguien que se declara antifeminista, pues le falta poco para ser un apestado, un proscrito. Es verdad que han surgido movimientos políticos que contestan el feminismo. Estoy hablando de Vox. Pero Vox tiene la cadena muy limitada porque sabemos quién hay detrás, quién los financia, entonces no se van a poder mover más allá de un cierto punto. Y el hecho es que el feminismo es solamente un aspecto de una serie de ideologías y de tendencias que caracterizan esta sociedad. No se puede contestar el feminismo sin contestar globalmente todo el tipo de sociedad que se ha ido construyendo. Ahora, ¿de dónde saca la fuerza la ideología feminista? Antes que esto tenemos que precisar cuáles son los temas principales y lo que la diferencian de las otras patas del género estropeado. El feminismo básicamente es una afirmación de privilegios para la mujer, privilegios inmerecidos, y también una persecución del hombre, un ataque contra la masculinidad. Ahora, ese ataque contra los hombres lo vemos por todas partes, en una legislación absurda y totalmente punitiva contra el varón, la ley de violencia de género, de la que me ocupo bastante extensamente en mi libro, porque me he ido a leer la ley, a leerme los artículos, que he pasado un mal rato, como podéis imaginar, pero había que hacerlo y había que comentarla. También la ley de igualdad me la he leído y el proyecto de ley sobre la violencia sexual. Según ese proyecto de ley, si sale adelante, pues prácticamente cualquier relación sexual, la mujer va a poder acusar a posteriori al hombre de que ha sido una violación, con pruebas o sin ellas. Es un tipo de ley totalmente que no solamente no corrigen los excesos anteriores, los excesos de la ley de violencia de género nunca se han corregido, aunque estuviera el PP en el poder, porque ya sabemos que son todo lo mismo, es todo la misma basura, por hablar claramente. Voy a volver al tema del tema de la persecución del varón. Eso lo vemos también en la escuela, en la publicidad, incluso en las series de televisión, en el cine. Basta fijarse qué tratamiento viene dado a los hombres y a las mujeres. Seguramente si se invirtieran los papeles, esa inversión produciría escándalo para la mentalidad media de hoy. Y luego el segundo tema del feminismo es dar privilegios a la mujer. Ahora esto es más perverso de lo que parece a primera vista. Uno puede pensar, bueno, hay el tema de las cuotas, de la discriminación positiva, hay muchas mujeres que están allí porque no se lo merecen, ¿vale? Ahora, una cierta proporción de inútiles ha existido siempre en todas las empresas y en la administración pública mucho más, pero el tema no es solo que vengan favorecidas personas que no lo merecen, es que esto es un ataque psicológico contra el hombre. ¿Por qué? Porque en un sistema donde el mérito sea la realidad, uno para llegar a una cierta posición tiene que esforzarse, tiene que luchar. El hombre tiene que competir. En cambio, si tú le regalas a una mujer lo mismo por ser mujer, tú le estás diciendo al hombre que su trabajo no vale nada. Le estás socavando a la base el sentido que tiene de su trabajo y de su valor. Esto es el aspecto más perverso de las cuotas y de la discriminación positiva. Ahora, he hablado antes de las tres patas del género estropeado. Las otras son LGTB y ideología de género. Ahora, hay una cierta tensión entre estas tres patas. Por ejemplo, la ideología de género sabemos que dice que el sexo no está determinado por el nacimiento o por la biología, que cualquiera puede despertarse una mañana y decir que se siente mujer, como si yo mañana digo que me siento mujer. Ahora, esto naturalmente chirría mucho al feminismo clásico, porque el feminismo clásico es una guerra contra el hombre. Entonces no puede aceptar que un hombre se levante un buen día y diga que es una mujer. Las feministas clásicas, y hay bastantes en nuestro país que ya están, no diré en pelea abierta, pero sí en tensión con las feministas nuevas, de tipo Irene Montero, que aceptan la ideología de género. Esas feministas clásicas tienen muy claro lo que es un hombre y lo que es una mujer, para hacernos la puñeta a los hombres. Pero las nuevas feministas pues no aceptan eso, entonces de allí hay esta tensión. Pero esta tensión nunca va a desembocar en una guerra abierta. ¿Por qué? Porque el grifo del dinero que financia estos movimientos es exactamente el mismo. Las fuerzas que apoyan el feminismo, la ideología de género y las lobbies LGTB son exactamente las mismas, por eso nunca se van a pelear realmente entre ellas. Y este es el motivo real también del por qué el feminismo no tiene nada que decir contra la inmigración masiva, contra la inmigración incontrolada. Y de eso yo también hablo en el libro, porque objetivamente la entrada de una inmigración masiva de ciertas procedencias está creando una sociedad objetivamente peligrosa para las mujeres. Nosotros sabemos que los países que tienen más violaciones son Suecia y Francia, y el motivo es evidente. Ahora, también de esto me he ocupado en el libro, en una sección llamada Descontaminación mental.
donde he ido a analizar varias estadísticas, y por mucho que digan que el origen de los agresores no tiene nada que ver, pues sí tiene que ver, y es suficiente ver los números. Las agresiones sexuales graves y las violaciones pues tienen una incidencia muchísimo mayor si para los de origen extranjero que para los de origen español. Y eso, cuidado, teniendo en cuenta que muchos delincuentes españoles en realidad son naturalizados, porque si se tuviera en cuenta el origen sería todavía más. Por poneros un ejemplo, la tasa de violaciones cometidas por africanos es 10 veces mayores, 10 o 12 veces mayores que la cometida por españoles. Y esto lo dice todo. Es verdad que no son la mayoría, pero porque todavía son una minoría. Ahora, ya solo esto bastaría para que el feminismo, si de verdad defendiera a la mujer, pusiera un coto o hablara en contra de esta inmigración masiva. Directamente, por ejemplo, pues lo primero, evidentemente, expulsando a todo que no se comporte, pero sobre todo, una idea, estableciendo contingentes, cuota de inmigración, en base a la criminalidad del grupo. Si el feminismo realmente quisiera proteger a la mujer, defendería ese tipo de políticas, pero no lo hace, callan. Incluso alguna diputada feminista en Suecia, me parece recordar, pues en cierta manera justificó las violaciones de los inmigrantes, diciendo que en su cultura pues hay menos respeto para la mujer y que no se puede esperar el mismo comportamiento de un inmigrante que de un sueco. Eso para haceros entender las defensoras de la mujer. Pero es que el feminismo lo que está haciendo es la guerra contra los hombres, no es una defensa de la mujer. Ahora, hemos hablado hasta ahora de esta corriente ideológica, de esta ideología, pero como toda ideología o como todo movimiento, se tiene que apoyar en un material humano, un material de base, lo que Aristóteles llamaría la causa material. Es decir, las personas. ¿Quiénes son las personas que apoyan el feminismo, la ideología feminista? Hay un lugar común que quiere que las feministas sean todas feas, orcos de Mordor. Esto en parte es verdad, pero no es toda la verdad, es solo una pequeña parte de la verdad. Es verdad que muchas pues carecen de atractivo femenino, por decirlo de una manera suave, o son personas que odian la feminidad, la maternidad, y esto lo llamo las fracasadas de la feminidad. Hay muchas mujeres que directamente odian la feminidad, pero también hay muchas mujeres normales. Decir que el feminismo es un movimiento de orcos de Mordor, pues no coge toda la realidad, es solamente una parte. Hay muchas mujeres que son feministas, que son mujeres normales, incluso atractivas, pero se encuentran muy bien en esta situación en que tienen privilegios. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que a esta voluntad femenina de mujeres normales le falta un contrapeso, que es la masculinidad en los hombres, porque este tipo de sociedad ha creado un ambiente psíquico, un ambiente cultural en el cual los hombres se les pide que se inhiban, su masculinidad, que se avergüencen de ser hombres. Entonces, este segundo movimiento, que son las mujeres normales, también es importante. ¿Cuál es el tercer soporte humano del feminismo? Yo diría ¿cómo decirlo de manera suave? Los hombres feministas, esa especie de pobres diablos que son unos perrillos falderos de sus amas, que en realidad yo no los considero que tengan ningún tipo de voluntad, porque siguen a sus amas. De hecho, le pedí a un dibujante que me dibujara lo que son los hombres feministas, le dije cuál era la imagen que tenía, pues unas mujeres que llevan los hombres con un collarcito por la calle, porque esos son los hombres feministas. No obstante, estos hombres votan en las elecciones, tienen cierto peso aunque no tengan voluntad. Tienen voto pero no tienen voluntad. Y eso es un gran problema. Eso es, digamos, el tercer soporte humano del feminismo. Pero eso seguimos sin saber de dónde sacan la fuerza. ¿Por qué es tan fuerte el movimiento feminista? Porque evidentemente no basta decir que hay unas mujeres que son fracasadas de la feminidad que odian a los hombres. Al fin y al cabo, eso no son la mayor parte de las mujeres, son una minoría. ¿Por qué esta minoría tiene tanto poder? Pues porque tiene alguien detrás, evidentemente. Porque tiene mucha financiación y fuerzas muy potentes detrás, que son las fuerzas de la élite globalista, las que está intentando imponer un sistema de control mundial, y son las que no vemos. Son las que no vemos porque detrás de esta farsa democrática son las fuerzas que manejan los hilos. Ahora, ¿por qué manejan el hilo del feminismo? ¿Qué es lo que esperan sacar con este feminismo, con este enfrentamiento de hombres y mujeres? Pues esta pregunta voy a responder muy brevemente, considerando cómo han ocupado la legislación, cómo han ocupado la educación y cómo han conquistado la mente femenina.
Ahora, la ocupación de la legislación la vemos en esta legislación punitiva que ha transformado el derecho de familia de una herramienta de protección de las mujeres y los menores a una herramienta para luchar contra el hombre. Poco a poco están consiguiendo que el hombre ya cuente cada vez menos en la familia. Han conseguido destruir la figura del padre. En realidad llevamos 300 años destruyendo la figura del padre, por lo menos desde la Revolución Francesa. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? ¿Cuál es el horizonte a largo plazo? Pues una sociedad matriarcal donde el padre no cuente nada, donde o se le ha expulsado de casa o no tiene voz en casa, pero está obligado a mantener la familia igualmente a través de impuestos. Y este modelo se están acercando a algunas sociedades nórdicas, como Suecia, que para mí es la peor tiranía feminista de Europa. Es verdad que lo están pagando con esa inmigración masiva que antes o después va a destruir esa sociedad. Pero eso no les importa a quien manejan los hilos. Entonces, el primer efecto que tiene la ocupación de la legislación es dividir a hombres y mujeres, desanimar la creación de familias y desunir la sociedad. La ocupación de la educación. La educación ha sido totalmente ocupada por la lobby feminista, además de por las lobbies LGTB. ¿Qué está haciendo la lobby feminista con la educación? Está castrando mentalmente a los varones, pura y simplemente. Está consiguiendo que los varones jóvenes se avergüencen de ser varones, que se sientan culpables de ser varones. Ahora, ¿esto qué provoca? Pues que un varón que crece así, sobre todo cuando además de esta presión brutal crece sin un padre, pues crece psicológicamente castrado, crece sin espíritu de lucha, sin espíritu de rebeldía, crece políticamente desactivado, porque ¿cuál es la fuente de la lucha política? Es la voluntad de lucha, aunque parezca una perogrullada, la voluntad de lucha, de rebelión, de pelear. Es también lo que a falta de una palabra mejor voy a llamar la hermandad masculina de lucha. La hermandad masculina de lucha es la fuente de la voluntad política, porque si esto no existe, prácticamente tenemos una sociedad totalmente desestructurada, donde esa voluntad de lucha no se puede expresar. Ahora, con esto no estoy minimizando el papel de la mujer, ni mucho menos, porque pienso que es fundamental el papel de la mujer y yo estoy muy contento que hoy haya más mujeres que lo que suele haber en este tipo de ambientes y me parece excelente. Pero sin asociación masculina y sin hermandad masculina de lucha, simplemente no hay política. Hay una sociedad inerte que puede ser manejada casi como plastilina por los que manejan el dinero, los medios de comunicación y la educación. Hay una parte de mi libro, ahora no me acuerdo en qué capítulo está, que se llama La destrucción del témenos masculino. ¿Qué es el témenos? En el mundo clásico el témenos era un espacio sacro, un espacio delimitado. Ahora, témenos masculino es un espacio donde los hombres pueden estar entre ellos. Y es decir, un espacio de camaradería masculino, como las mujeres necesitan un espacio para estar entre mujeres. Estas dos cosas son necesarias, pero la sociedad de hoy es totalmente hostil al témenos masculino. Si os fijáis, todos los ambientes masculinos poco a poco están bajo agresión. Se quiere evitar que existan ambientes masculinos entre hombres. ¿Por qué? Pues precisamente porque eso es una fuente de acción política, es una fuente de articulación de una voluntad de lucha política. Y ahí vemos también por qué el sistema actual quiere destruir el témenos masculino, porque quiere una sociedad dócil y domesticada. También quiere una sociedad en la que no se tengan hijos, o por lo menos que los europeos y los blancos no tengan hijos. Y aquí llego a la tercera gran ocupación del feminismo, que es la ocupación de la mente femenina. El feminismo ha hecho una campaña de propaganda brutal con las mujeres y ha tenido mucho éxito, mucho más éxito que con los hombres. Ahora, esto no porque las mujeres sean más vulnerables a la propaganda que a los hombres, simplemente porque se nos maneja de manera diferente. A un hombre se le puede movilizar con un espíritu de lucha, con lo que podemos llamar romanticismo militar, por llamarlo de alguna manera. También se le puede manejar con estímulos sexuales, como todas vosotras sabéis perfectamente. Pero a una mujer, pues el tipo de propaganda feminista ha calado hondo. ¿Cómo? Convenciéndola, por ejemplo, de que la maternidad no es bastante buena para ella. Han convencido a las mujeres de que la única cosa que ellas pueden hacer y los hombres no vamos a poder hacer nunca, que no es bastante buena para ellas. Y lo vemos en el colapso de la natalidad en los países europeos. Es tremendo ver un mapa de natalidad en Europa. Se tienen mucho menos hijos que antes. Y los países donde se tienen más hijos son precisamente países como Alemania, Francia y Suecia, y el motivo es que la inmigración musulmana es mucho más alta que en otros países. Por las ayudas sociales, o sea, por las ayudas sociales. También. Yo tengo varios hijos y ya
te digo que a mí la ayuda social que me dan a mí no es la misma que le dan a Mohamed Jami, que acaba de saltar la valla por África, ¿no? Efectivamente. Tiene a sus hijos ahí, su mujer allí, están dando una paguita, muchísimo mayor que la mía, pero mensual, la suya es mensual, la mía es a los 6 meses. Es una mierda. Sí, No compro ni una pipa para un crío. Efectivamente, pero esto es una política deliberada. Por eso es que es todo, realmente es un global. Efectivamente. Igual que cuando empezaron con la mujer, el feminismo, con la mujer de liberarse y salir a trabajar, lo cual yo estoy de acuerdo que se cambiaran el rol. Era una mujer a trabajar, yo fui mujer a trabajar, yo me quedo, limpio la casa, cuido a los niños, lo que sea, se puede cambiar el rol, no lo veo mal, no lo veo algo malo. Mira, sobre eso... Ya, eso tampoco, o sea, se le engañó a la mujer con ese rollo. Y ahora son los dos los que tienen que trabajar por huevos. Eso iba a decir que nos han vendido como liberación algo que no lo es. Sabemos que hace, pongamos 50 años, trabajaba uno en casa, trabajaba el hombre en casa, el hombre fuera, la mujer en casa. Pero bastaba que uno trabajara fuera de casa 8 horas para mantener una familia. Ahora, si me dicen 40 años después, vamos a liberaros, ahora puede trabajar 8 horas o el hombre o la mujer, o trabajáis 4 horas uno y 4 horas otro, ¿vale? Eso es más libertad porque es más elección. Pero nos han vendido como liberación que ahora tengan que trabajar 8 horas los dos fuera de casa. Eso se llama muy sencillamente explotación del trabajador. Es pagar un trabajador y tener dos trabajando. Es así de sencillo. Y vivir peor que antes, ojo. Porque nos han comido mucho la cabeza con estupideces, con que si cambiamos el teléfono, con que tenemos muchos aparatos electrónicos. Pero si vamos a ver 4 ratios muy básicas, la relación, por ejemplo, entre lo que cuesta una casa y lo que gana una familia, pues es evidente que ahora estamos mucho peor que antes. Vale. Bueno, pues voy a retomar un poco el hilo donde estábamos. ¿Cuáles son los efectos sociales del feminismo, de esta ocupación de la sociedad? Una sociedad desestructurada, donde no hay buena relación entre hombres y mujeres, o por lo menos es lo que se intenta, donde no se forman familias, no se tienen hijos, pues es evidente el por qué las fuerzas reales en este mundo quieren favorecer el feminismo, junto con todos los demás fenómenos de degeneración social. Entonces ahora vemos lo que es el feminismo realmente. El feminismo es un arma de destrucción masiva contra la cultura de Europa y contra los pueblos blancos. Eso en la medida de que es un fenómeno dirigido y apoyado. En la medida que es un fenómeno histórico, pues es algo que yo llamaría una enfermedad degenerativa. Como una enfermedad degenerativa del cuerpo, pues poco a poco empiezan a no funcionar los nervios, a no funcionar los sistemas de defensa, el feminismo empieza a debilitar la sociedad. Y tiene este doble aspecto, enfermedad degenerativa y arma de destrucción masiva. Ahora, yo de todo esto, yo no sé si ha sido muy ordenada esta charla, es lo más que he conseguido. De todo esto yo hablo en mi libro, lo he dividido en 3 partes, grosso modo. Una que habla del presente, que es una recopilación de mis artículos en el Correo de España durante los últimos 3 años. Otra que habla del pasado, que es un diario que yo empecé a mantener en forma de blog cuando llegué a España hace 15 años desde Italia. Entonces, ¿qué es lo primero que vi en el aeropuerto de España? De Barajas, pues fue un cartel de propaganda de 10 metros de largo contra la violencia machista. Digo, vale, ¿aquí dónde estoy? Estoy en la Unión Soviética, estoy en Corea, estoy en China. A partir de eso, pues empecé a hilvanar cosas. De hecho, la parte del diario comienza con ese cartel de propaganda. Y hablo de mi experiencia en esos años, donde vi cómo se iba construyendo esta tiranía feminista, cómo se iba presentando una propaganda continua en los medios, que si uno está dentro quizá no la ve, pero en cuanto uno sale un poquito, la ve claramente, ve la intención que hay detrás. Luego, la tercera parte, hablo del futuro, de futuros posibles, de una carta que he escrito a mis 2 hijas, yo tengo 2 hijas, le he escrito una carta a cada una de ellas, y también a un hijo, aunque no tengo un hijo, me lo he imaginado cómo sería, cómo habría podido ser. Y también he introducido una sección sobre la ciencia ficción feminista, que es algo que a lo mejor muchos de vosotros no sabéis ni que exista, pero es súper interesante, porque en ciencia ficción las mentes más calenturientas tienen campo libre para escribir sus chaladuras y sus visiones del futuro. Por eso es extremadamente interesante. Ahora, en medio, para que la lectura no sea pesada, en medio de este diario, de estos artículos, yo he insertado varias secciones. Una se llama Fundamentos de la masculinidad, que no es ninguna especie de decálogo ni de condiciones que haya que cumplir para vivir como hombre, es una serie de sugerencias, una serie de apuntes. Entonces, pues cada uno verá en qué medida le cuadran o no, o le parecen interesantes. Luego, una discusión de las leyes, naturalmente,
una discusión de algunos libros que me han parecido muy interesantes y que he comentado en el libro. Algunos de mujeres, otros de hombres. Y también una sección que se llama Descontaminación mental, que quizás sea no la más interesante, pero la más chocante si uno está acostumbrado a ver solamente la propaganda. Entonces, en la descontaminación mental, yo he ido a mirar cómo hacen los estudios y estadísticas feministas. Por ejemplo, cuando leéis que según un estudio el 20 o el 30 o el 40% de las mujeres ha sido maltratadas, pues hay que ver cómo hacen esas encuestas. Entonces puntúan preguntas como: ¿alguna de su marido la ha criticado su peinado, se ha peleado con él? ¿Vale? Ese tipo de preguntas, o preguntas muy vagas, ese tipo de preguntas alucinantes puntúan. Entonces, que sepáis que esos números salen de ahí. Y cuando leéis que el 30% de las mujeres han sido maltratadas, eso es pura basura. Y en el libro os explico por qué. Luego también discuto el tema de la violencia mal llamada de género y discuto los números reales de ese tipo de violencia. ¿Quién los comete? ¿Por qué? Cuando se nos quiere presentar que la violencia de hombres contra mujeres es por el hecho de ser hombre. De hecho, la nefasta, repugnante ley de igualdad empieza precisamente así, que la violencia de género es resultado del dominio del hombre sobre la mujer. Ahora, lo que uno ve estudiando las cosas, la mayor parte de los violentos contra las mujeres son violentos también fuera de la familia. No es un problema de hombres contra mujeres, es un problema de hombres violentos, lo que es muy distinto. Luego habló también de una emergencia, de una verdadera emergencia sanitaria, que es la de los suicidios. Ahora, como sabéis, se lleva a cabo una cuenta obsesiva de las mujeres muertas por sus parejas. Lo contrario no se hace, son aproximadamente la cuarta parte, pero desde luego no se dedica la cuarta parte de la propaganda sobre la violencia de género a la violencia de las mujeres sobre los hombres. Eso en cuanto a homicidios. En cuanto a violencia en general y agresiones, es más o menos equivalente la del hombre sobre la mujer y a la de la mujer sobre el hombre, como cantidad de agresiones. Pero de lo que quería hablar es del tema de los suicidios. Quizá no sepáis que en España se suicidan aproximadamente 10 personas al día, casi 4.000 al año. Entonces, la mayor parte son hombres, aproximadamente el 80%, y esto es una constante en todo el mundo. Ahora, esta cantidad de suicidios ha ido a más con el tiempo. Ha ido desde los años 80, bueno, yo he mirado los datos desde los años 80, pero anteriormente eran menores todavía. Desde los años 80 hoy no ha hecho más que crecer la tasa de suicidios, tanto la de hombres como la de mujeres. Y hay una cosa muy interesante, que la separación, el proceso de divorcio, aumenta muchísimo el suicidio, sobre todo de los hombres, también de las mujeres, un poco. Pero el suicidio de los hombres aumenta más del doble en procesos de separación y divorcio. Y de eso nadie nos habla. Esa sí que es una verdadera emergencia sanitaria y algo a lo que se debería dedicar un recurso. Pero no lo hace porque no hay un interés ideológico ni económico detrás de eso. Ahora, yo de todas esas cosas hablo en el libro, también de más cosas, pero no me quiero extender demasiado porque voy a ser pesado y además quiero barrer para casa y pediros que me compréis el libro, naturalmente. Y así os enteráis de verdad lo que tengo que decir. Y bueno, poco más, os he contado más o menos mi visión sobre el tema y cómo lo he tratado en mi libro de Crónicas de la tiranía feminista. No sé cómo vamos de tiempo, pero yo ya he terminado. Si tenéis alguna pregunta, pues bienvenida.